Buenos días. Estamos analizando la semana política y esta vez también con una invitada especial, Florencia Lagos. Y por cierto, como siempre, ¿no es cierto? Acompañado con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Florencia, analista internacional, máster en ciencias políticas, nada menos que en la Universidad de La Habana. Y algunas otras cosas por ahí también de su vida que tienen que ver con la danza, ¿cierto? Bueno, ¿cómo están? Mira, yo creo que nos reunimos hoy para conversar. Yo creo que son tres temas, ¿no? Tres temas que son importantes, que han estado ahí, se tocan por el lado, pero nos interesa, ¿no es cierto? Que Florencia, no, que conoce estos temas, nos pueda entregar una visión desde su perspectiva de lo que a ella le ha tocado ver, estudiar, revisar. En primer lugar, profundizar un poquito en el tema de los BRICS. No sé qué te parece, Florencia, Juan Andrés, también para que escuchemos, ¿no es cierto?, la visión de ella sobre, particularmente sobre los BRICS, sobre esta asociación, ¿no es cierto?, que nace a principios de los 2000, que va cobrando fuerza y que hoy día, ¿no es cierto?, está en un conflicto que no es de menor importancia con nada menos que con Estados Unidos, a través de elementos que son desde el punto de vista económico, las sanciones, ¿no es cierto? Pero además de eso, los aranceles, y sin contar conflictos militares también de por medio, que no son menores. Florencia. Bueno, yo quiero partir haciendo un pequeño paréntesis sobre que hoy, 13 de agosto, es el cumpleaños del comandante en jefe y líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien tempranamente comprendió que en el fondo, a propósito de los BRICS, que es un orden internacional que lucha por ser una arquitectura internacional y financiera distinta, Fidel Castro comprendió tempranamente que en el fondo nadie se salva solo y había que cambiar la correlación de fuerzas a nivel mundial. Y en eso fue un liderazgo activo y protagónico. Recordemos que el protagonismo de Cuba en la liberación en varios países del África, la guerra en Angola, su solidaridad con Vietnam, su solidaridad y su activa participación también en las revoluciones que ocurrían en el Nicaragua, en El Salvador y en otras latitudes. El primero en cortar relaciones diplomáticas con Israel y en reconocer que había un genocidio y una ocupación orquestada desde Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Entonces creo que además un liderazgo cercano a las personas. Yo tuve la tremenda, pero tremenda oportunidad, privilegio y honor de saludarlo en el marco de cuando se le entrega la medalla José Martí a Gladys Marín en La Habana, en el Palacio de la Revolución, y él doy fe de que todos los asistentes, que éramos muchos, parte de la colonia chilena en Cuba, yo como bailarina del Ballet Nacional de Cuba chilena y también cercana a Gladys Marín, estaba cordialmente invitada y tuve la oportunidad de saludarlo y de darme cuenta que esa cercanía a las personas y ese enterarse por cada persona que estaba en ese lugar, particularmente era real, y darse el tiempo de saludar y conversar y ser cercano realmente. Entonces creo que como primera intervención es saludar y conmemorar y reconocer a una figura tan importante como lo es el comandante Fidel Castro. Y con respecto a los BRICS, efectivamente esta guerra arancelaria que ejerce Donald Trump, el Pentágono, Estados Unidos a través de Donald Trump, es una respuesta justamente a esta lucha por un orden internacional distinto, por una arquitectura internacional distinta, donde cada vez más las monedas de los países que integran los BRICS, que en principio fueron potencias lideradas por Rusia, China, India, Irán justamente, Sudáfrica, pero que se han integrado muchos más países, Cuba como observador, Bolivia como observador desde la América Latina, Indonesia, que también abarca gran cantidad de la población mundial, es una de las virtudes que tiene, es que su intercambio es
justamente en las monedas locales de esos países que tienen un refuerzo real. No es como el sistema especulativo financiero de Estados Unidos que imprime y imprime dólares sin tener un respaldo real y después se producen las grandes debacles, sino que en el fondo hay un respaldo real en recursos naturales, oro, petróleo, y creo que quien pierde en esta guerra arancelaria que se le hace a los países que integran los BRICS, Brasil también, justamente el gigante de nuestro Sudamérica, más bien le está afectando yo creo que al propio Estados Unidos, porque hoy escuchaba en la radio, una radio chilena infinita que no es necesariamente de izquierda, con un economista de derecha, que justamente China se ha visto fortalecida por esta guerra arancelaria, porque claro, se ha visto obligada a fortalecer su mercado interno, pero al mismo tiempo a seguir vinculándose con otros actores de la economía, justamente los que integran los países del BRICS. Y este economista de derecha me llama la atención que dice que en el fondo, bueno, primero China es nuestro primer socio comercial con Chile, pero además él dice, hay que abrirse, dice muy sutilmente, obviamente, ya que Estados Unidos nos está haciendo la guerra también a Chile, a todo el que se le cruce por delante, al comercio con nuevos actores, dice él, no dice los BRICS, pero esos nuevos actores sabemos quiénes son. Está Estados Unidos queriendo mantener su hegemonía, queriendo ser el gendarme del mundo y poniendo castigo y sanciones a diestra y siniestra, y está pujando con mucha fuerza este nuevo orden internacional, este nuevo orden y arquitectura financiera tan necesaria para, por ejemplo, poder, ya que ningún organismo de la antigua arquitectura internacional ha dado abasto para detener, por ejemplo, la masacre que está ocurriendo en Palestina, que es hoy la primera lucha, la primera línea contra este imperialismo. El presidente de Irán lo señalaba, decía, si nosotros queremos detener el genocidio de Israel a Palestina, tendríamos que también tener una arquitectura económica distinta. Eso podría frenar el financiamiento hacia Israel, podría frenar el comercio de armas que en el fondo contribuye desde Europa, desde Estados Unidos, para que Israel cometa esa masacre y ese genocidio que se debe terminar. Entonces, más o menos por ahí iría como mi intervención. Florencia, ¿qué papel crees tú que en ese contexto que tú describes juega China en particular? Considerando Bueno, que muchas veces se trata de solo polarizar China-Estados Unidos, Estados Unidos-China, pero ¿qué papel juega China en el contexto de este multilateralismo y los BRICS especialmente? yo creo que China y Rusia, porque China sin Rusia no podría, estaríamos en una especie como de guerra fría. Yo creo que la alianza estratégica para la nueva era, como ellos le llaman, que se proyecta a 20 años y más de China y Rusia, juegan un rol fundamental en resistir a esta hegemonía de Estados Unidos, pero también de abogar por la paz. China, que generalmente tenía una política de no, que la tiene, de no intervención en asuntos internos de otros países, ha sido mucho más activo en condenar, por ejemplo, el bloqueo que se le hace a Cuba, que es una guerra criminal como la que se le hace a Palestina, que dura muchos, muchos años. En caso de Cuba, en este momento no hay armas pero contra Cuba, pero la guerra o sea, se apuesta a matar de hambre a la población para generar un cambio interno de régimen, entonces, de sistema político. Entonces yo creo que China, Rusia, también en el Consejo de Seguridad de la ONU juegan un rol fundamental por abogar por la paz y también luchan por cambiar este orden internacional tan injusto, lo han dicho en sus declaraciones, y son quienes en el fondo los grandes ideólogos del BRICS. Son ellos quienes entienden que si no, que ellos dos solos no pueden contra este monstruo que es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo como el gobierno de Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos hoy, lo que pasa es que esto no lo muestran los medios de comunicación hegemónicos, oficiales, está en las calles luchando para detener el genocidio, está en las calles para que se reconozcan los derechos de los afrodescendientes. Entonces, creo que el gobierno de Estados Unidos, específicamente el Pentágono, porque hay que decirlo, es el Pentágono el que dicta la política exterior de Estados Unidos, esta política de exterminio, es quien, en el fondo, a quienes resiste esta alianza de China y Rusia, y también, en el fondo, China, que Rusia ahora se está incorporando a esto también porque no tenía ese afán tan expansionista de Estados Unidos. Rusia ha hecho un trabajo minucioso y en eso lo ha ayudado Cuba desde un principio, quien fue el primero en reconocer a
a la República Popular China cuando todo el mundo le cerraba las puertas señalando que era una dictadura en América Latina, en abrirles espacio para entrar en América Latina, para entrar desde la cultura, para entrar desde el comercio. Vamos a decir, una potencia siempre piensa como potencia y va a velar por sus intereses, pero vamos a llamarlo, a caracterizarlo como una potencia más benévola, si tú quieres. No es una potencia que te pone la pistola en la mesa y te dice, como Estados Unidos, las cosas las hacemos como nosotros queremos, o si no, no. En el fondo, una potencia que vela por sus intereses y espera que el otro actor, ya sea Chile, Argentina, el que sea, vele también por sus intereses. Y ahí está la cooperación, pero también hay una iniciativa muy potente de China, Rusia y los BRICS de apoyar a los países en desarrollo y no seguirlos solamente utilizando como materia prima barata y que en el fondo se siga descomponiendo la especie humana, que a propósito Fidel Castro y su cumpleaños, él tempranamente advirtió que había una especie en peligro de extinción en la cumbre de Río en el año creo que 92, y esa especie era la especie humana, que hoy está en real peligro de extinción. Florencia, eh, profundizando un poco el tema chino, en esta búsqueda de un nuevo equilibrio, ¿no? A nivel internacional. Eh, Fíjate que China también reacciona, ¿no es cierto?, a esta presión arancelaria, que llega a un punto, ¿no es cierto?, un cierto acuerdo de extender, de ver, de colocar un alto, que también es un alto estratégico, ¿no? Porque, porque desde ese punto de vista, en la presión que se hace a los BRICS, se hace desde el punto, pensando en los recursos que esos países tienen, pensando también en el bloqueo tecnológico, que de eso poco se habla, ¿cierto? Del bloqueo tecnológico. También se habla poco del tema de la dimensión geográfica del punto de vista marítimo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la circulación de recursos, de suministro, de la relevancia que tiene China desde esa mirada, y no solamente China, también la India, por cierto, hoy en el siglo XXI. ¿Cómo tú ves eso, en el fondo, esa presencia, ¿no es cierto?, de China en relación con América Latina y en relación, ¿no es cierto?, con esta oposición abierta, directa y a veces incluso también no buscada con Estados Unidos, producto de su autoconcepción, ¿no es cierto?, de ser guardianes del mundo. Claro. Bueno, también agregar que además los países del BRICS representan a la mayoría de la población mundial y hoy han superado la economía del G20, G7, G20 creo que es. El G7, G20. G7, perdón, el de los G7, países del sí, G7. sí. Entonces, claro, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que China ha hecho un trabajo mucho más minucioso, de larga data, como ellos que se planifican a largo plazo, como de no solo intercambiar el comercio, sino que también poder mostrar su cultura, intercambiar sobre su cultura. Por eso también aquí se ha aceptado con mucha... yo creo que se ha aceptado con bastante entusiasmo la llegada de este mundo chino en América Latina en general, porque también ellos lo hacen respetando la cultura a la que llegan. No es invadiendo, no es desconociendo, no es suplantando, como lo ha hecho Estados Unidos en este caso con nosotros en Chile, este laboratorio que sería como en el fondo una copia feliz del Edén y todo el mundo sueña con irse a Miami porque eso es lo que le han vendido, porque eso es lo que le han metido en la cabeza. Esas son las mentalidades que se han construido y las mentalidades son estructuras de larga duración muy difíciles de cambiar, decía Fernand Braudel en el siglo XIX. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esa hegemonía de Estados Unidos en nuestro continente, de manera muy paulatina, China ha ido construyendo estas relaciones, dando oportunidades también de proyectarse a estos países con los que se relaciona, pero también desde el ámbito cultural hay como una especie de intercambio bastante interesante y reciben también muchos estudiantes que pueden conocer la experiencia de China desde sus propios ojos. Entonces creo que ha sido un trabajo bastante como intenso, pero también respetuoso de las culturas con las que intercambia China en América Latina en este caso.
Florencia, para ir cerrando este programa especial, Irán, ¿cómo visualizas tú estamos recién evaluando la terrible invasión que se produjo, que intentó echar abajo el Estado Nacional de Irán? Mm. Eh, ¿Cómo visualizas tú el rol de Irán en esa zona del mundo y a nivel BRICS también? Bueno, es un espacio de resistencia, o sea, realmente Palestina no podría resistir si no existiera Irán tampoco, si no existiera Yemen, que poco se habla de Yemen también, quienes son un país que no tiene la inmensidad de recursos que tiene Irán, pero sin embargo ha hecho un bloqueo naval marítimo a las embarcaciones que trasladan armamento para Israel para atacar a Palestina. Pero en el caso iraní, creo que es un caso, primero, que se le ha estigmatizado mucho desde Occidente, porque lamentablemente esto es histórico, pero desde Occidente queremos mirar a las culturas distintas a nosotros con los lentes de Occidente, que poco tienen que ver también con nuestra identidad, más bien una identidad impuesta por la industria hollywoodense, por Netflix, por Estados Unidos. Entonces, se conoce poco de que, por ejemplo, en Irán no es real que hay esa... O sea, ellos tienen otra visualización, otro concepto de la libertad. Quizá aquí para una mujer la libertad es poder abrir un OnlyFans y comerciar con su propio cuerpo, sin embargo, para ellos eso es ser objeto y ser esclava de un sistema. En el fondo, a ellos dicen la libertad de poder yo proteger mi cuerpo y mostrarlo cuando yo quiera. Entonces creo que ahí hay que entrar como tratando de no prejuiciar, y en ese sentido creo que Irán ha jugado un rol fundamental en la resistencia. Es un pueblo que se ve que es muy unido y que defiende su sistema y que defiende su religión, porque la defienden, o sea, no solo fue la Fuerza Armada iraní la que se defendió cuando fueron atacados, sino que fue el pueblo completo. Y el pueblo completo también cuando Estados Unidos asesina al general Soleimani, en la primera administración de Trump, la que le pedía una respuesta categórica a su gobierno. Entonces creo que está como una vez más invertida la historia, como tergiversada. Poco se cuestiona, por ejemplo, que en esa administración de Donald Trump, en el 2019, él dio un discurso en la ONU donde él reconoce abiertamente que ellos dicen: nosotros asesinamos al general Soleimani, y nadie dice nada y a nadie le espanta, pero sí les espanta que Irán se defienda, que Irán ataque a Israel, que es el país ocupante de Palestina. Entonces creo que una vez más hay que luchar contra la desinformación, contra la tergiversación, contra la estigmatización de las culturas que son diferentes a nosotros y que son respetuosas de nuestra cultura además. Entonces creo que Irán, qué bueno que exista, qué bueno que resista, y los problemas que tengan ellos internamente los tendrán que resolver ellos. O sea, principio número uno, no intervención en asuntos internos de otros países. Eso podría señalar. Florencia, sobre el mismo tema de Irán, fíjate que una de las cosas que por lo menos uno visualizaba desde la prensa, que no, es la que nosotros leemos a diario, ¿no? Hay otros que nos dedicamos a este tipo de temas y vamos mirando otras cosas, pero la gente común y corriente ve los canales que hay, ve los medios de comunicación que existen, que él tiene a su mano, y en esa construcción narrativa, claro, Irán aparece, ¿no es cierto?, como un país extraño, como un país que pareciera que viviera en la Edad Media, ¿no es cierto? Que es una categoría además muy eurocentrada, porque los árabes no vivieron nunca la Edad Media, por lo demás, ¿no? Claro. Por lo demás, Claro, y los persas tampoco, o sea, los chinos menos. menos. Entonces, desde categorías que son propias de una construcción, ¿no es cierto?, epistémica, de una construcción de conocimiento repetida largas veces, como si fuera la única, se hacen juicios de valor sobre culturas distintas, sobre idiomas distintos, sobre espiritualidades distintas,
y también sobre las pretensiones que puede tener un país como Irán, que tiene más de 80 millones de habitantes y que tiene todo el derecho de pensar, ¿no es cierto?, que es un país influyente dentro de un contexto, ¿no es cierto?, de un espacio del mundo musulmán, y en Ujú. donde ellos son, ¿no es cierto?, de una religión musulmana, pese a que ellos son persas, ellos no son árabes, por eso también hay que clarificarlo. ¿No es cierto? ¿Cómo ves tú eso desde esa dimensión, ¿no? De ese derecho de un Estado que convive con otros estados y que tiene, bueno, y que tiene pretensiones, pues como puede tener, como lo tiene, por cierto, Israel, en esta extensión, ¿no es cierto?, de no fronteras, en esta extensión, ¿no es cierto?, de ocupación de todo lo que haya y de destrucción de todo lo que haya. Hay países que tienen derecho a defenderse y a postular también una forma y un estilo de vida que sea plausible, ¿no?, para ese espacio del mundo. ¿Cómo tú ves eso, Florencia? Yo creo que incluso Irán no sé si gastaría sus recursos en, por ejemplo, generar tanto armamento de defensa si no fuera un país que es muy atacado, muy codiciado por sus recursos naturales, porque este enclave sionista que está ahí, Israel, con el apoyo de la OTAN y Estados Unidos, si ellos no quisieran dominar todo Medio Oriente y el Cuerno de África, quizá Irán no necesitaría estar eh, invirtiendo en tanta defensa. La pregunta es por qué tenemos que defendernos, porque hay alguien que ataca en el fondo. Hay alguien que ataca y que me obliga a estar alerta y que me obliga a defenderme. Entonces, creo que tienen el derecho absoluto, o sea, eso está en la Carta de las Naciones Unidas, a defenderse, a invertir en recursos para su defensa, a investigar sobre las energías nucleares. Sin embargo, creo que poco se habla de quienes violan el derecho internacional, como Israel, como Estados Unidos, como los países que protegen a Israel y que lo financian, que ha ido cambiando el relato, o sea, ya tenemos, pero ha ido cambiando y hay que decirlo, gracias a las movilizaciones multitudinarias en esos países, porque a esos presidentes dentro de sus países no les conviene que se les forme una revuelta. Entonces, tú tienes a Meloni, que es una fascista, la italiana, la presidenta de Italia, diciendo que ya en Gaza se le está pasando la mano a Israel. Qué cosa, ¿no? Uno diría, o sea, yo me lo esperaría de cualquiera menos de una fascista como Meloni, pero por eso, o sea, a propósito también de la identidad, de la soberanía nacional, son los pueblos los que construyen, porque también se habla de los países y de los gobiernos y pareciera que fueran cúpulas que mandan solas, y justamente en esos países tan asediados, sin respaldo popular, es muy fácil tumbarlos. Esos países resisten, Cuba, Irán, Venezuela, Nicaragua, y por ahí para allá, todos los satanizados por este mundo pseudo progresista, hegemónico de las comunicaciones, y todo eso satanizado, resisten no solo por sus líderes, no porque sus líderes manden, resisten porque hay un pueblo resistiendo y que respalde esa resistencia. Si no, es muy fácil tumbarlo. Entonces, como mensaje, también el otro día yo hablaba con un señor me puse a conversar con un señor en el metro, y entonces, porque yo iba a la manifestación de Palestina, entonces me preguntaba si eso servía, porque la gente aquí la han convencido de que no, de que eso no sirve, no salga a protestar, no se vaya para la calle, no se rebele, eso no sirve, a propósito del octubrismo y satanizar la protesta social. Sí sirve, por eso no quieren, porque sí sirve, porque si no fuera porque está todo el mundo tirado para la calle, en Francia, en Alemania, aunque le dan palo y los gasean y los meten presos, en Italia, sus presidentes no regularían en el apoyo a Israel, lo hacen porque la cosa se les vuelve espesa. Y recordemos que en Francia tienen historia, pues ellos hicieron una revolución, entonces no es fácil tener a todos los franceses tirados en la calle, es como una bomba de tiempo, porque tú tienes a Macron, que es de derecha, a Meloni, que es de derecha, ahora casi que contra Israel. ¿Por qué? Porque hay un movimiento popular que los obliga. Entonces sí sirve, sí hay que organizarse y sí hay que movilizarse, y eso no significa que seamos personas que queramos andar derrocando gobierno ni dictadura. Aquí lo único que han cometido un derrocamiento de un gobierno es la derecha chilena, aliado a cierta parte de la democracia cristiana, con su líder Elwin, que tumbaron, y que ellos sí
propiciaron un golpe de Estado para Salvador Allende. Aquí el pueblo en Chile jamás, en la historia de Chile, se ha tomado el poder, jamás. Lo más que ha hecho es salir a las calles y protestar y resistir y desde ahí. Pero jamás, jamás. Entonces, para que ya se quite ya el estigma ese de que, ay, como que los que salimos a la calle o los que salen a la calle son golpistas. No, no. El pueblo chileno no tiene historia jamás de haberse tomado el poder por la vía armada. No tiene, no existe. Entonces, eso. Juan Andrés, para ir cerrando. Sí, cerramos. Está bien. Me parece interesantísimo el análisis y creo que tenemos que seguir en esta dimensión, Florencia, en los próximos espacios, programas, en fin, porque es muy importante a propósito de esta descontextualización permanente, cotidiana que se hace en Chile, que tú has descrito muy bien. Que además incluso sin argumentos, como que se da por hecho y se estigmatiza por el solo hecho de tener una opinión distinta. A eso hemos estado llegando ya lamentablemente en estos últimos tiempos, digamos. Eh, Fíjate que ya cerrando y agradeciendo la presencia de Florencia, Juan Andrés también, que por cierto, esta noche vamos a estar, ¿no es cierto? Bueno, entregando el analizando la semana política de cada semana. Fíjate que eh, a lo que tú planteaste sobre Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, recordar, y los invito a buscar una entrevista que hace una historiadora que es de derecha, que era en ese momento directora honoraria de la Finisterrae, de la Finisterra. Se la hace a Andrés Alamán y le pregunta sobre el tema de Cuba y le pregunta sobre el tema de Fidel. Se las recomiendo, búsquenla. Porque, Interesante. y es muy Eh, interesante lo que dice Alamán sobre Fidel Castro, porque lo que él plantea ahí es el tema de que Fidel no es lo que mucha gente cree, sino que es un libertador y que tiene que ver con una propuesta de un pueblo que se rebela contra el colonialismo norteamericano. ¿Lo dice Y así? sí, que se revela, Uh, sí, sí, Buena, la voy a sí. buscar, la voy a subir hoy día mismo. Búscala. No sé si así de directo, Pero es lo que pero dice. lo que quiere decir que es un proceso de liberación nacional. Y además Ujú. reconoce en Fidel a una persona que era un intelectual de alta categoría y que conocía la realidad de América Latina y que incluso él viene y dice que hasta conocía la realidad de Chile mejor que él, Seguro. con datos, con una serie de elementos que incluso mucha gente desconocía. Busquen esa entrevista. Vamos a buscarla. Muchas gracias. Que Muy bien. estén bien. Nos vemos. Gracias. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, Florencia. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Chao, chao. 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 Chao.